¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Estamos arrancando un rato más por El Observador Santa Fe, 102.5 del dial. Como cada viernes nos quedamos aquí una hora de programa. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram El Observador Santa Fe, en YouTube también nos buscan como un rato más El Observador Santa Fe. Ya mismo nos metemos en programa, ya mismo nos metemos en temas variados, porque vamos a estar hablando con Ignacio Mántara, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe, a propósito de las retenciones cero que duraron 72 horas. Vamos a hablar con María del Carmen Luengo, concejal electa de la ciudad de Santa Fe, acerca del próximo trabajo legislativo que se viene para el Consejo Deliberante de la ciudad. Vamos a estar hablando con Marcela Eberhard, secretaria de Turismo de la provincia. Se viene la Feria Internacional de Turismo ya a partir de este fin de semana. ¿Cómo está posicionada la provincia para el próximo verano? Y también con Diego Giuliano, diputado nacional del Frente Renovador de Fuerza Patria, para establecer pautas en torno a la política nacional y local. Antes de meternos de lleno en el programa variado, les hago una invitación para el próximo domingo. Recuerden que es la campaña del juguete del ET9, con todo lo que esto significa, que cada niño y que cada niña reciba o pueda recibir un juguete en la próxima Navidad. Y para eso, el ET9 está organizando un gran evento el próximo domingo en la Estación Belgrano. La entrada a un juguete y vas a poder disfrutar de shows, de artistas, de música, de distintas cuestiones que te van a entretener desde primera hora de la mañana y hasta las últimas horas de la tarde. Así que te esperamos en la Estación Belgrano el próximo domingo. Dicho esto, ahora mismo nos metemos en programa. Nos quedamos una horita. Espero que lo disfruten. Bienvenidos. Seguimos por El Observador Santa Fe, un rato más, 102.5, hoy con María del Carmen Luengo. Gracias, María, Hola. por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo va, Germán? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola a todos. ¿Trabajando ¿Cómo andan? o descansando? No, ¿Qué se hace en este periodo de tiempo desde que se es electo hasta que se asume en una banca en el Consejo Municipal? Bueno, ¿qué se hace? Yo te cuento lo que yo hago, lo que yo resolví hacer. Inmediatamente después de la campaña, después de las elecciones, estuvimos unos días más activos, tomamos también tomamos porque somos un equipo, algunos días de descanso, bien merecido que los teníamos. Y después empezamos a trabajar otra vez, por supuesto que no con el ritmo de campaña, pero trabajando en lo que nos parece a nosotros, en lo que me parece a mí puntualmente, que es lo que hay que hacer, que es no desaparecer, porque uno estuvo varios meses recorriendo toda la ciudad o gran parte de la ciudad, hablando con mucha gente y sin promesas, como les decía yo siempre, sí con el compromiso de volver. Y yo me quedé con ese compromiso, ¿no? Y me quedé con esa palabra empeñada en su momento de decirles: yo voy a volver, porque claramente en los tiempos de campaña son acotados y podíamos hablar, pero poquito, sin demasiada profundidad. Y eso es lo que estamos haciendo, revisando, armando la agenda con algunos vecinos, volviendo a los barrios, acompañando mucho lo que se está haciendo también desde el Ejecutivo, con algunos programas, como el Santa Fe Barrio, por ejemplo, que realmente es todo un acierto, muy necesario además y muy bien recibido por los barrios. Ya si querés después hablamos de eso. Sin descuidar también a otros actores de la sociedad que, bueno, están vinculados con las instituciones, con las vecinales, con los sectores productivos, con el comercio, con la gente que invierte, porque somos un todo, ¿no? Como ciudad. Entonces, eso esperando los primeros días de diciembre, que seguramente será el momento de la ¿Cómo empiezan a canalizar, función. o vos particularmente a canalizar todo eso que hablaste con la gente en proyectos que después se voten en un cuerpo legislativo? Y ese va a ser todo un desafío. Bueno, no, algunas cosas yo más o menos las tengo abrochaditas y armaditas, porque fui colectando cosas en campaña, pero ahora también, digamos que estamos evaluando por ahí algunos temas que son temas
quizás de mi interés como ciudadana, pero también poniendo más el foco en lo urgente, en lo más necesario. Yo siempre contaba que una de las cosas que me llamó mucho la atención en campaña fue la necesidad de las personas de no solo hablar, sino ser escuchadas y de buscar una salida laboral. Que siempre les digo, ni el municipio, ni el consejo, ni ningún estamento del Estado es dador de trabajo, Seguro. pero sí tenés esos mecanismos, digamos, y esos resortes y esos dispositivos que hoy, por ejemplo, desde el municipio están funcionando, están activos, están muy bien, activos. Siempre la nombro Capital Activa porque de verdad que es para destacar el trabajo que hacen, que no solo se puede seguir haciendo, se puede reforzar, sino que se puede ampliar. Creo que, por ejemplo, esa es una manera de articular entre la necesidad del trabajo previa capacitación y aquellas personas, aquellos comercios que están buscando, digamos, ampliar su planta de empleados. O comenzar con sus primeros empleados también. Y bueno, y ahí digamos, se encuentra el espacio, ¿no? Como para hacer que las cosas sucedan. Esta semana, sin ir más lejos, sí creo que fue esta semana o en los últimos días, se pudo hacer un acto destacando eran 20 empresas, comercios, dadores de trabajo, que pudieron concretar la incorporación de personal que se había formado en Capital Activa. Pero desde que va de la gestión, no me quiero equivocar, creo que son 80 los empleados que consiguieron ese trabajo. Yo creo que eso es buenísimo, digamos, que no solo tiene que seguir funcionando así, que no dudo que será, sino también seguir apoyándolo y darle más herramientas. Por ejemplo, ¿quién te dice? Haciéndolo en los barrios, ¿no? Descentralizándolo, que es mucho lo que han pedido, especialmente un nicho que no tiene demasiado lugar donde ir y que tiene muchas necesidades, como son los jóvenes y los adolescentes, ¿no? En materia de formación de oficios y demás, y de talleres o de capacitaciones, que ahí me parece que el gran trabajo es articular entre lo que ya el Estado municipal tiene y funciona muy bien, con los lugares que en un barrio, en una zona, en un distrito, te pueden albergar. No sé, pienso en una institución, en alguna vecinal, en algún club, ¿por qué no? ¿No? Esos espacios que a veces están hasta olvidados, abandonados. Lo digo básicamente por los clubes, ¿no? Es otro tema también, pero los tengo como grandes aliados, como para así poder empezar a trabajar con ellos. En una ciudad con muchas necesidades, Sí. ¿por dónde pasa el orden de prioridades a partir de diciembre? Wow, el orden de prioridades. El orden de prioridades creo que lo marca el vecino. No es lo mismo la necesidad del norte que la que tiene el sur. Eso lo aprendí claramente. Digo, hay cosas que son urgentes desde hace 40 años, Germán, y que no se pudieron resolver y que recién ahora, digo yo, con todo el esfuerzo y con toda la dedicación se está tratando de hacer. Yo recién te nombraba el Santa Fe Barrio. Sí. Y se trata de intervenciones que comenzaron con Pompeya, que siguieron con Santa Rita, Acería, ahora Abasto. Hoy fui a Abasto a recorrer parte de lo que se está haciendo. Es una intervención integral que pasa por dispositivos en los barrios relacionados a la salud, a la vacunación, ¿no? A la ESI, pero en otras cosas que son más terrenales, la poda, por ejemplo, del árbol, el ripio o el bache, o las dos cosas, ¿no? Y la presencia del Estado. Eso es lo que reclama la gente, ¿no? Fundamentalmente. Vos sabés que es increíble. Me habrán escuchado muchas veces decir que cuando estábamos previo a las elecciones y en la campaña, pedían que volvamos porque ya se sabe, ¿no? Que el esquema es repetido, uno va, habla con la gente, les pide el apoyo, les pide el voto y después, si quieren hablar, nos encuentran acá o me llaman por teléfono. Y esto de estar presente y de volver a encontrarnos es sumamente valorado. Hay personas que están con muy poca paciencia y se los entiende también, muy poca paciencia, porque hace rato que están esperando la solución. Y a veces, bueno, se ponen un poco quejosos
No me enojo para nada, al contrario, bueno, vamos a sentarnos, nos vamos a calmar y vamos a empezar de cero otra vez esta conversación para que le encontremos la vuelta, porque yo vine acá, no te vengo ni a pelear ni a decir que lo vamos a solucionar, te vengo a decir, estoy acompañando al intendente, el intendente está en los barrios en la medida por supuesto que se puede, de hecho hoy a la recorrida la hicimos juntos, más todo el personal de todas las áreas del municipio que está abocado a eso. Entonces, estaba tratando de acordarme hoy cuánto hace que no se hacía una cosa así. Cuánto hace que no se intervenía de esa manera. Cuando te digo de manera integral, es 1, 2, 3 semanas lo que sea necesario, digamos, todos los cañones del municipio apuntados a ese barrio, a ese lugar, para la intervención y para recuperar cosas que, bueno, por ahí estaban olvidadas, como una plaza, como un espacio, como el gran basural que se viene conformando hace muchísimo tiempo. Y ahí volvemos. Y hoy volví por la misma calle, hoy volví por Menchaca y digo, voy a pasar a ver dónde estaba el basural que hace 2 semanas me lo mostraron los vecinos y que estaban muy indignados y cansados también porque se conforma de manera frecuente. Y ese basural hoy no estaba, por ejemplo, ¿no? Pero también hay vecinos muy, así como está el que está muy enojado, está el muy comprometido. Esa persona que se convierte casi en el guardián de la cuadra o en el referente y está mirando y está custodiando que no se vuelva a formar ese basural, porque saben que es responsabilidad de todos. Entonces digo, es como un entramado social grande, diverso, que hay que aprenderlo, que hay que respetarlo y que hay que entusiasmar a ese vecino para que siga trabajando con nosotros. Y el que todavía no se sumó, bueno, que lo haga. Porque está bueno, porque en realidad es beneficio de todos. De todos. ¿Cómo ves a Santa Fe hoy? ¿Cómo la ves a la ciudad? Bueno, hago la comparación de hace 2 años, digamos. En términos de gestión, la veo mucho mejor. Tomo lo que dice el intendente, vamos mejorando. Y creo que es admitir que hay cosas que están ocurriendo porque se trabaja para que sucedan, se trabaja para que ocurra y otras cosas que están faltando. Y está muy bien admitirlo, que también están faltando y que tenemos que seguir trabajando para eso. Creo que ha dado muy buen resultado el esquema de la iluminación. Es increíble cómo la gente te cuenta que a la tardecita puede salir porque ya se encienden las luces. O puede volver de noche porque las luces están encendidas. Quizás falten en algún lugar, quizás se rompieron porque se vandalizaron. Eso también pasa, no lo vamos a negar. Ahora, también está ese vecino muy atento con el teléfono en la mano para dar aviso al 0800 y para decir se rompió, o la rompieron, o se vandalizó, o se quemó. Que puede pasar también. Y ahí está la empresa que en 48 horas la tiene que reponer, digamos. Contamos con eso, contamos con ese vecino atento y comprometido. Lo queremos a ese vecino. Yo creo que es una ciudad también que se está posicionando desde hace tiempo como las ciudades, una vez dije de eventos y me corrigieron, no, de grandes eventos. Y es verdad, cuando nosotros éramos más chicos, Santa Fe estaba catalogada como una ciudad en donde venían a hacer congresos básicamente, Sí, ¿no? sí, es cierto. Es verdad. Entonces, bueno, se llenaban los hoteles, hacían un par de visitas al casco histórico y demás, venían profesionales, hacían los congresos y se iban. Hoy ya me parece que eso sigue pasando, más que nada por la ubicación geográfica que tenemos, la región centro, llegan desde todo el país, pero también se está trabajando mucho en esto de los grandes acontecimientos, los grandes eventos y lo bien que de alguna manera se articulan las áreas para que todos podamos disfrutarlo, para que podamos convivir aquellos que vienen a Santa Fe para poder participar de ese gran evento, los que vivimos acá y los empresarios también, ¿no? Y las personas que invierten para que ese show, para que ese espectáculo, no importa la magnitud que tenga o la envergadura, se pueda desarrollar y digamos, y ganemos todos. Eso me parece que sí. Yo creo también como una tarea para hacer, no es una falencia, es una tarea para hacer. A mí me parece que los santafesinos nos la tenemos que creer un poco más.
Lo hablo mucho eso con la gente de la hotelería, de los servicios. ¿Cuántas veces escuchaste en Santa Fe? No, ¿qué vamos a hacer en Santa Fe? No hay nada para hacer en Santa Fe. No. Era el dicho habitual, ¿no? Absolutamente no. Hay mucho para hacer en sí. Santa Fe. Estamos relacionados por donde miremos. Mirás para la derecha, para la izquierda, tenés río, tenés laguna, tenés naturaleza. Digo, tenés emprendedores, tenés gente que produce y que trabaja. Fuera de micrófono hablábamos de todo lo que era la provincia en sí, ¿no? Con una gran diversidad. Pero en Santa Fe pasa más o menos lo mismo. Entonces esto de decir, bueno, nos la vamos a creer y vamos a escuchar mucho al visitante, al que viene de Buenos Aires, al que viene de Córdoba también, al que se cruza el charco de Entre Ríos, Sí. y al que apuesta a una visita de 2 o 3 días a la ciudad de Santa Fe para hacer el centro, para hacer el casco histórico o el casco urbano con todo lo que eso necesita, y se hace unos kilómetros más y se va a la costa, ¿no? Y ahí ya tenés el río para vos solo, y los complejos y las cabañas, y digo, es un combo perfecto para pasar un par de días en la ciudad de Santa Fe a modo turista, o 3 a modo turista, con el turismo de cercanía, con la gente que viene del interior de la provincia también, y bueno, ni hablar de otras provincias vecinas. Entonces, esto de recuperar ese orgullo del santafesino, de lo que tiene la capital de la provincia, también está bueno poder pensarlo y trabajarlo un poco, ¿no? Y darle la importancia que se merece esta capital. Vos asumís en diciembre, el trabajo principal va a ser en el 2026. Sí. Por ahí quien te dice se modifique la carta orgánica de la ciudad, Sí. con una elección de estatuyentes como para, bueno, tener autonomía después de la reforma constitucional, y que se aborden también grandes temas pendientes, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, el transporte público de pasajeros también. Va a ser algo así como una constitución municipal, digamos, claro, ¿no? Sí. Poder recalcular esto y barajar y dar de nuevo, tener autonomía con recursos, Claro. como dice el intendente, sin recursos la verdad es que no sirve pensarlas juntos, poder hacer una amplia participación, tratar de convocar al vecino también para que no esté tan escindido, digamos, ¿no? De esto que verdaderamente es trascendental en materia institucional, que quizás a veces no le damos tanta importancia a eso, y que tiene que ver con esto, con la administración de los recursos, con lo financiero, con las nuevas licitaciones, con discutir eso, ¿no? Que hasta el momento, bueno, las venimos arrastrando desde hace, ¿cuánto? 20, 30 años, emparchadas y demás, con todo lo que pasó en todo ese tiempo en la ciudad de Santa Fe, cómo ha cambiado, cómo ha sido tan dinámico todo, ¿no? Desde los hábitos, desde los consumos, desde el uso de la ciudad, desde los lugares que ocupamos y que habitamos en la ciudad. Así que yo creo que ese va a ser un enorme desafío para todos. Y también, ¿por qué no poder darle la participación al vecino no solo para que opine, sino para que controle? ¿No? Yo creo que ese también es un gran pilar de la gestión, de todas las gestiones. El control, la transparencia, el uso de los recursos y la austeridad para que alcance para todos. Así que va a estar bueno. Sí, va a estar bueno pensar la ciudad ya no como una capital de provincia, sino como un área metropolitana. Ha crecido mucho para el norte, ha crecido mucho para la costa, se ha unido con Rincón, con Montevera, con Laguna Paiva, con Santo Tomé, con distintos pueblos y ciudades de alrededor, y ya se tiene que pensar en algo más importante, ¿no? Suena arrogante, pero los santafesinos no tenemos límites. ¿Viste? No, es que es así. ¿Cuánta gente vive en ciudades cercanas, pero trabaja acá y tiene casi su vida acá? Bueno, por una cuestión, sí, laboral o de estudios. ECAM, en ese sentido, trabaja muy bien, ya es un organismo que está conformado desde hace tiempo y lo hace muy bien. Quizás también eso tenga que estar, digamos, evaluado o analizado dentro de los términos de la nueva Carta Orgánica, como quien te dice abrir un poco más las puertas y seguir trabajando en el mismo sentido, pero fortaleciéndolo al trabajo. Sin ir más lejos, el nuevo puente, ¿no? Sí, Santa Fe, Santo Tomé, también creo que nos va a abrir la puerta
para eso y para sentirnos, ya no sé si una gran ciudad, sino una gran región. Es mucho, ¿no? Parece como muy ambicioso, pero creo que es hasta así, inspiracional también, ¿no? Nos debería inspirar a todos. María, gracias por acompañarnos. Lo mejor para la gestión, sí. Porque van a necesitar de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. De mucho consenso, va a ser un consejo distinto, con otras voces más disidentes, con otras miradas, pero es lo que eligió la ciudadanía. Así es. Y yo, a la diferencia, no le tengo miedo. Yo le tengo miedo a la indiferencia, digamos, a la intransigencia, no poder hablar, a no entendernos. Quizás estamos 2 horas hablando y así todo, tampoco llegamos a una coincidencia, pero no importa, también es una riqueza esa. Sí, por supuesto. Bueno, después hay que plasmarla, ¿verdad? Después viene la otra parte en donde, bueno, hay que plasmarla en el beneficio de los vecinos, que es, como dice Poletti, para lo que vinimos nosotros, para mejorar o cambiar un poco la vida del vecino, si no, hay que quedarse en la casa. Pero por eso te digo, yo miedo a la diferencia no le tengo. Con respeto, no hay problema. El tema es cuando uno se encuentra con personas, digamos, intransigentes o necias. Ahí no, ahí es difícil. Pero no creo que sea el caso. Lo vamos a lograr. María, gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. María del Carmen Luengo, concejal electa de la ciudad de Santa Fe. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Seguimos en un rato más por el Observador Santa Fe. Nos acompaña hoy Marcela Aeverar, secretaria de Turismo de la provincia. Marcela, un gusto que nos acompañes esta tarde. El placer es mío, un gusto estar con vos y toda tu audiencia, que LT9, la líder, es maravillosa. Marcela, el tema de la Feria Internacional de Turismo que comienza este fin de semana es algo que ha acaparado mucho la atención, no solamente de las autoridades, sino del empresariado, de la dirigencia. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuál es el perfil que le van a dar a la provincia de Santa Fe justamente en esta feria? Bueno, como vos sabés, Santa Fe pertenece a la región litoral. Estamos en una región que hemos tenido la suerte que nos toque en forma privilegiada, porque ingresás por calle Sarmiento, allá en la rural de Palermo, y vas a empezar por el litoral, y la provincia que arranca es Santa Fe. Después viene Entre Ríos, después Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Así que lo hemos encarado desde el litoral, desde un hilo conductor que es el eje vertebrador del litoral, que es el río Paraná, y donde la naturaleza tiene un rol relevante, donde el ecoturismo, el avistaje de aves, el senderismo, las experiencias gastronómicas, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestro folclore, la música, la cumbia, la parte vinculada a las artes, tanto musicales como culinarias, van a ser como un eje central. Pero sobre todo hay una novedad muy grande, que es la primera vez en más de 20 años, que no se ha dado nunca, es que la ciudad de Santa Fe Capital y la ciudad de Rosario van a estar en el mismo espacio físico. Eso realmente es relevante. Y yo te quiero contar, Germán, que cuando estaba en otras funciones en la provincia, algo que me parecía, que cuando siempre iba, que Rosario estaba en una punta y por ahí la ciudad estaba en otra y la provincia en otra, y siempre me pregunté como espectadora, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces todos te decían, porque tiene una centralidad tan grande, porque Rosario tiene tanto para mostrar, Santa Fe tiene tanto para mostrar, y el resto de la provincia también se puede aglutinar, es que era un tema de visibilidad y de espacio. Bueno, lo lindo de esto, Germán, es que hemos logrado concentrar en casi 340 metros cuadrados todas las experiencias que te ofrece la provincia de Santa Fe, desde las grandes ciudades, que son los portales de ingreso, hasta estos pueblos únicos que tienen esa paz, esa tranquilidad y ese distinto ritmo de vida que hace que también sea una oferta turística muy tangible para todos los ciudadanos por ahí más vinculados a las grandes ciudades. Así que, bueno, eso es una gran novedad. Seguro. Porque, bueno, vamos a tener mucha movida, va a haber mucha gente, y claramente tanto Santa Fe como Rosario se van a destacar, porque como
como la provincia tiene todo lo que es el espacio, ellos se han esforzado en ver, demostrar y proponer mucha oferta gastronómica con emprendedores gastronómicos, proveedores de servicios turísticos, con activaciones y presentaciones de destino. Han podido usar toda su energía, más que en el diseño del stand, que lleva mucho tiempo, en poder mostrar lo que los secretarios de turismo de las áreas saben, que es ofrecer su destino. Va a servir para apuntalar a una Santa Fe que ha tenido un crecimiento turístico importante en los últimos tiempos, ¿no? Yo estoy convencida que sí, creo que el contexto económico es una de las respuestas al por qué el turismo de cercanía es la consecuencia de a veces no poder viajar tan lejos y que el turismo nacional no sea de lo más económico. Un viaje a Mendoza, un viaje a Catamarca, un viaje a Salta, a Iguazú o a la Patagonia es muy oneroso. Los destinos cercanos hacen que vos tengas a lo mejor un vehículo, un colectivo, la conectividad, la cercanía, las grandes fiestas, los shows gratuitos, todo lo que ofrecen las ciudades en el ámbito cultural. Ejemplo muy contemporáneo con esto fue la Noche de los Museos. 60.000 espectadores que no eran todos de Santa Fe, eran de Esperanza, eran de Laguna Paiva, eran de Montevera, de Rincón, de Recreo. Bueno, esto quiere decir que hay un florecimiento del turismo de cercanía que creo que posiciona a las ciudades capital, bueno, a la ciudad capital y a la centralidad que tiene Rosario como un faro. Hace muy poquito presentó su plan de estratégico de desarrollo del turismo al 2030, que el eje es el turismo vinculado a los eventos, a la parte cultural, a la nocturnidad, y lo mismo ha pasado con la Renga acá hace muy poco, como va a pasar con el Harlem, como pasó con el Pescando, que fue maravilloso. Entonces ese turismo es el que está creciendo porque es un turismo posible y que genera mucha sinergia entre el sector público y privado, porque los privados también se unen. Lo veíamos ayer en la inauguración de un gran espacio que va a ser un espacio para eventos privados, para eventos públicos, a la vera de la 168, muy cercano a Paraná, con lo cual es un polo de atracción nuevo. En este contexto económico, inaugurar algo, estamos de parabienes. Este turismo de cercanía que genera todo un movimiento gastronómico, hotelero, importante, se mueve toda la economía, ¿no?, de una ciudad. Y es lo que se necesita, porque nosotros desde la provincia lo que nos pide el gobernador siempre es, queremos que al privado le vaya bien, queremos que la economía de cada economía doméstica esté mejor, y obviamente que siempre elijan invertir en la provincia de Santa Fe. Cuando él habla del campo, habla de la industria, que el ciudadano santafesino, el empresariado, no es el que está en la parte financiera que se lleva la plata afuera, es el que invierte, como lo ha pasado con este grupo económico que ha invertido en el Arena, en el Lemon Arena. Creemos que hay que dar esa respuesta de cercanía, visibilizando, acompañando, dando herramientas. Nuestro ministro nos dio 3 líneas de trabajo: la capacitación a través del programa Impulsa, las líneas de financiamiento, que claramente es la primera vez que el turismo tiene líneas de crédito en un banco público, como es el Banco Municipal de Rosario, y todo lo que es la lo internacional, a través del Business Forum, a través del segmento MAIS, que es el turismo de reuniones, haber ganado un premio Destino Revelación, provincia de Santa Fe, por ser sede de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Es muy importante y ese es un eje de trabajo. Y ahí claramente Santa Fe Ciudad y Rosario tienen mucho para aportar en este crecimiento. Durante todo el año Santa Fe se destaca por sus fiestas populares, pero ahora comienza una época muy interesante en torno a esto, porque se incrementan y se suman muchísimos festivales, sobre todo lo que es primavera y fundamentalmente el verano. ¿Cómo están trabajando en torno a esta cuestión? Mira, estamos trabajando muchísimo en la difusión y en la visibilización de esos calendarios. Se viene un concurso anual de pesca del surubí con la evolución que tiene más de 450 embarcaciones inscriptas, que es el 11 y el 12 de octubre en la ciudad de Reconquista, que muy próximo a ese evento tenés el complejo Gente del Agua, que te invita a hacer avistaje de aves, senderismo. Así que estamos visibilizando, contando, promocionando, y estamos haciendo muchas presentaciones de esta fiesta y tratando de acompañarla con toda nuestra energía, nuestra vocación. Así que tenemos más de 300 fiestas en el año, pero como vos bien decís, en esta época es temporada alta, hay fines de semana que hay
5 o 6 actividades muy fuertes, expo rurales, como la que estuvimos el fin de semana pasado, que estuvo el gobernador en Rafaela, como la Doma de San Justo, que fue increíble, la FINACO en San Vicente, 35.000 personas, y las que se vienen, que son muy importantes. Así que estamos trabajando acompañándolos. Sabemos el esfuerzo de los presidentes de comuna, de los intendentes y del sector privado, que se esfuerza mucho. Se viene la Fiesta Nacional de la Frutilla, que la vamos a contar también en FIT. Va a ir todo el equipo de turismo de Coronda, y se viene la maratón más linda del mundo. Tal cual. En febrero, algo cual. Imperdible. Eso es a escala internacional, algo que también está dentro de los ejes de nuestro plan de fortalecimiento turístico. La FIT sirve también para mostrar todo esto. Sirve. Sí. Mira, vamos a presentar a nivel federal los Juegos Suramericanos. Lo vamos a hacer con gente del Comité Olímpico. A las 4 de la tarde del día sábado vamos a estar presentando lo que va a significar para la provincia de Santa Fe que del 12 al 26 de septiembre del 2026, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rafaela y Rosario van a ser sede de los Juegos Suramericanos, más de 38 disciplinas deportivas, Impresionante. 15 países y un legado, Germán, en infraestructura deportiva, en villas olímpicas, inédito. Va a ser un antes y un después, porque nos vamos a poder seguir postulando en turismo y en deporte, en todos los eventos deportivos de escala internacional. Así que ahí vamos a compartir escenario con San Luis, con la provincia de Neuquén, que presenta una actividad en Villa Langostura, en Córdoba. Bueno, así que ya nos estamos posicionándonos en el escenario nacional, que muchas veces veíamos que siempre Santa Fe miraba a Córdoba como ese faro, de decir, bueno, pero Córdoba lo han desarrollado. Bueno, les ha llevado 30 años desarrollar el turismo en Córdoba, y nosotros tenemos que hacer una consecución de buenas gestiones, acompañando a los municipios que crean que realmente el arraigo, el empleo que genera el turismo, la buena vida que te genera en la ciudad, es muy importante. No es el turismo internacional el único que existe. Hablando de Córdoba, se viene el Precosquín también, porque ya se viene el Festival de Folclore de Córdoba, y la provincia sé que está trabajando en torno a esto. Bueno, un sinnúmero de festivales para enero, fundamentalmente diciembre, enero y febrero. Así que me imagino que el orden de prioridades está ahí. Sí, el Ministerio de Cultura ya está haciendo convocatorias para todo lo que es el gran escenario del folclore en Cosquín, así que la responsabilidad absoluta y el compromiso de Susana Rueda con el tema. Y tenemos acá a Guadalupe, que a todos los santafesinos nos llena de orgullo y de emoción, la Virgen de Guadalupe y el Festival Folclórico, siempre a beneficio de la comunidad. El objetivo del 2026 es esto que mencionabas recién, los Juegos ODESUR. Ahí está puesta la ficha de la provincia. Claramente sí, estamos trabajando. Mira, justamente hoy hablábamos de lo que va a ser la comisión de bienvenida, de traslados, de recepción y de alojamiento, que ahí el turismo dice presente con toda la hotelería, los traslados, la bienvenida y todo lo que va a significar para la familia olímpica visitar estas ciudades y las propuestas turísticas. Así que es una gran apuesta, es una apuesta internacional, pero también es una apuesta la Maratón Santa Fe Coronda, también es una apuesta el operativo verano, que siempre lo hacemos con la Agencia de Seguridad Vial. La verdad que nuestro gobernador no descansa y nos pide siempre superarnos, y desde el 8 de enero que inauguramos el primer operativo verano, siempre con presencia en rutas. Las fiestas van a ser también siempre la familia se traslada por las rutas santafesinas, así que ahí también con las playas, con la certificación de calidad. Mira, ayer con el ministro de Desarrollo Productivo entregamos 12 distinciones de directrices de sostenibilidad ambiental, capacitaciones que sean a nivel nacional, que han galardonado al corredor más que nada de Ruta 1, prestadores turísticos vinculados a la gastronomía, a las cabañas, a las oficinas de informe del BESIA, al Museo de Santa Rosa de Calchines, a la Municipalidad de Villocampo, que han cumplido con todos los requerimientos para ser distinguidos en certificación de sostenibilidad ambiental, diferenciación de basura, biodigestores, paneles solares para eficiencia energética, el buen uso de los aires acondicionados. Cuando uno va de vacaciones tiene que también no pensar, dejo el aire prendido, total, no lo pago. Bueno, ahí hay muchos cabañeros que ya están haciendo la registración y de qué manera nos tenemos que educar en buenas prácticas ambientales. También ahí el turismo dice presente y lo estamos trabajando con el programa Impulsa. Agradeciéndote estos minutos, una última pregunta. ¿Cuál es el pendiente? ¿Qué le falta? ¿Qué ves como falencia todavía
en la provincia a subsanar próximamente? Yo creo que al santafesino le falta creerse que es turístico. Mm. De verdad. Algo tan simple, pero no tan simple. Porque cuando vos seguís escuchando, ¿pero qué hay en Santa Fe? Mosquito y calor y humedad. Y cuando vos vas a otra provincia que ya se autopercibe turística, te venden las fiestas, te venden el fernet y te venden Sí. bueno, Hay un convencimiento ciudadano también. la cumbia, no la cumbia, el cuarteto. Bueno, nosotros tenemos que hacer eso. Esa es mi materia pendiente. Sí. Y cuando nos vayamos, digamos, che, pero Santa Fe está dentro del Camino Internacional de los Jesuitas. El Papa vivió acá. Creamos, ¿no?, un poquito más e invitemos a la Argentina a venir a esta maravillosa provincia que de verdad yo siento que lo tiene todo. Tiene buena gente, tiene buenos anfitriones, buena hotelería, tiene paseos únicos. Tenemos un catamarán que volvió a la ciudad para hacer paseos fluviales. Solamente podés ir a Tigre. Y bueno, y en Rosario tenés el paseo fluvial a la isla Sabino Corsi, desde el ENAP. Pero bueno, creernos un poco más y acompañar al sector privado para que realmente cuando invierta le vaya bien, haya estabilidad económica, haya líneas de financiamiento, seguir teniendo un Estado presente, para mí sigue siendo algo necesario para que esto mejore y haya un círculo virtuoso de la economía local. Así que mejora la economía, vamos a mejorar nosotros. Cambió ese turismo tradicional de nuestra época, ¿no? Cuando nos íbamos o a Mar del Plata o a Córdoba o a algún otro punto o al sur de Brasil, y ahí se terminaba. Hoy esto ha mutado, ha cambiado, el turismo de cercanía, no sé si por el contexto económico, por necesidades, por una cuestión u otra, esto ha variado y Santa Fe me parece que se vio beneficiada en torno a eso. Sí, yo creo que después de la pandemia la gente entendió que hay que disfrutar la vida, fines de semana comunes, fines de semana largos, la cercanía, y haber estado encerrados ha quedado como cuando nos pasó los santafesinos con la inundación, viste que todavía te quedaba el miedo cuando llovía. Me parece que después de la pandemia hubo un cambio de concepto. Me voy más veces, menos tiempo y disfruto durante todo el año de la familia, de los amigos, de la pareja, y me parece que ahí cambió un poco la costumbre argentina de haber ido 10 o 15 días, que es misión imposible ahora, también con los valores. En caso, vas distribuyendo los fines de semana largos. Fíjate que la noche de los museos en Santa Fe fue un fin de semana común. Los Piojos, cuando fueron a Rosario, fue fin de semana común. La Renga no fue fin de semana largo. Tal cual. Y se llenaron los espacios. Eso es lo que queremos. Que no haya que ser fin de semana, ni haya que irse a Buenos Aires para ir a un buen evento internacional, como estos shows tan buenos que estamos teniendo, o para ver el buen deporte, o la Liga de Básquet, ahora viene en Unión, va a estar en la Liga Nacional. Bueno, vamos a recibir a la Argentina, porque somos sedes de grandes talentos deportivos, y así lo dicen los clubes, así lo dice el vóley femenino, el básquet masculino, y creo que eso realmente es lo pendiente, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Turismo, cultura y deporte para poder ser un escenario muy visible en lo nacional también. El aeropuerto de Rosario, que ha cerrado y que va a reabrir de forma distinta, mucho más moderno, el aeropuerto internacional de Sauce Viejo también ha ayudado, ¿no? Ha ayudado, y te quiero decir algo, Germán, muy importante. El ministro lo ha tomado en términos personales a lograr conseguir mayor conectividad. En el marco de FIT, el mismo ministro va a encabezar la delegación con muchas aerolíneas y acompañado por Mónica Alvarado, la secretaria de Transporte, porque es una materia donde él realmente se va a esforzar para que Santa Fe sostenga vuelos. Ahora tenemos más frecuencias a Buenos Aires, tenemos al Ezeiza directo dos frecuencias, tenemos a Salta y Iguazú hasta que haga la reapertura a Rosario, pero bueno, obviamente que es un entrenamiento que nos va a servir. Y a Rosario ya hay anuncios muy positivos para viajar a más destinos de Latinoamérica, y en temporada alta tener vuelos charter. Por eso vamos a juntarnos con agencias mayoristas. Ya salen vuelos charters desde Santa Fe a Bariloche, a lo que es Latinoamérica, y puede ser también Uruguay en el verano, y a Brasil. Y creo que, bueno, esto es algo pendiente, como bien me preguntabas recién. Marcela, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Marcela Aeverar, secretaria de Turismo de la provincia, con nosotros. Pausa y enseguida volvemos. Seguimos
Seguimos en el Observador Santa Fe un rato más, en la 102.5. Ignacio Mántara, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, con nosotros. Ignacio, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. ¿Cómo se le explica a la gente lo que ha pasado con las retenciones cero? Que no fueron tan cero, fueron retenciones... Fueron cero por un lapso breve, ¿no? Por 72 horas. Yo lo califiqué como un hot sale, digamos, donde los derechos de exportación, que es lo que hace varias décadas rigen en el comercio exterior, sobre todo de granos, pero en muchos bienes, que es un impuesto que paga algún bien para exportar, se bajaron a cero por una ventana que era hasta recaudar 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre, lo que sucediera primero, que respondió a una necesidad del gobierno nacional de juntarse con dólares, claramente, ¿no? No era una medida que estaba orientada, si bien se la ha presentado como responder a un viejo anhelo de los productores agropecuarios y de todas las cadenas granarias, particularmente, o agropecuarias en particular, de no tener derecho de exportación, y así se la presentó. Básicamente decía esa necesidad de juntarse con dólares ante un escenario de corridas cambiarias, riesgo país increciente, etcétera. Así que fue una medida que tomó Nación con esa finalidad y cumplió el objetivo velozmente, ¿no? Fue fugaz el hot sale. Las primeras reacciones de las entidades del campo fue la falta de previsibilidad, una medida inconsulta. Uno notaba que no era el ambiente, al menos el deseado. Cuando uno habla de retenciones cero, inmediatamente piensa el común de la gente, bueno, el campo va a estar contento, se beneficia con esto. No era este caso. Sí, el campo requiere previsibilidad y son ciclos de mediano y largo plazo. Digamos, una campaña agrícola es a un año, un productor, su mentalidad eso es a un año, un ganadero más lapso y un tambero ni hablar, y otras actividades que están vinculadas o que tienen incidencia a los derechos de exportación. Digamos, el maíz es un insumo importante para muchas cadenas, la aviar, la porcina, la láctea, la misma bovina. Por lo cual la política que se adopte requiere un acomodamiento. Lo que nosotros pedimos, y lo ha repetido reiteradas veces el gobernador Maximiliano Puyaro, nuestro ministro Gustavo Puccini, es ir hacia un esquema de eliminación de derecho de exportación, y eso tiene que ser programado, previsible, que le dé una hoja de ruta a los productores y que sea sostenible en el tiempo. Bueno, esos requisitos de esta medida claramente no reunía ninguno de esos, ¿no? Pero ¿ves un escenario proclive a esto, que en el transcurrir del tiempo se puede ir dando una situación de este tipo, de disminución de retenciones en la Argentina? Entendemos que sí, entendemos que con este gobierno es factible, es un gobierno nacional que por lo menos no agrede al campo, a diferencia de aquellos años del kirchnerismo donde ser productor agropecuario en este país era mala palabra, aparentemente, hasta el cultivo estrella, la soja, que el 95% se exporta, así que cuando hablamos de divisas, una gran componente de esas divisas es la soja y sus derivados, de las harinas y aceites, era maldecida. Este es un escenario donde el gobierno nacional no agrede al campo, expresamente el presidente lo considera un actor estratégico al sector. Y ha dado señales, digamos. Una de sus primeras acciones cuando asumió diciembre de 2023 Milei fue retenciones de derecho de exportación a lácteos, ¿no? Que eran Massa en campaña, los había llevado a cero provisoriamente. Milei continuó esa temporalidad y después la transformó en definitiva, y hoy tenemos una cadena láctea vigorosa o potente o con un buen presente, si se quiere. Para Santa Fe eso es importante. Lo mismo pasó con algunas señales con carnes, con economías regionales. O sea, está la vocación en un gobierno que se dice liberal de reducir impuestos, y los derechos de exportación para el sector agropecuario es el más emblemático, ¿no? Hay una fundación FADA que hace un análisis periódico de cómo incide en la renta agrícola los impuestos. Años anteriores, cada 100 pesos que un productor, un agricultor percibía, un 75 era impuestos, hoy eso estará en un 65%, del cual de ese 65%, un 95% es impuestos nacionales, ¿no? No solo derecho de exportación, sino IVA, ganancias, impuestos a los combustibles, impuestos al cheque, bueno, todo el combo. Bueno, este gobierno manifiesta esa voluntad, ha tenido gestos en ese sentido. Esta medida claramente no se condice con un gobierno liberal de libertad de mercado, justamente fue una intervención del mercado directa, digamos. Uno dirá, bueno, pero la llevó a cero, ¿qué está sacando el pie al campo? Bueno, intervino en los mercados, digamos, ¿no? Con alterando una hoja de ruta que la marcó allá por 26 de julio cuando Milei fue a la rural de Palermo y dijo: la hoja de ruta de aquí en adelante van a ser un 20% de disminución de los derechos de exportación de manera permanente, y eso en algún punto fue
positivo, porque bueno, le da una hoja de ruta al productor. Hoy alteró eso, y los productores que desde julio a la fecha vendieron sus granos, el 75% de los granos están vendidos, en algún punto fueron como engañados, ¿no? O manoseados, porque marcaste una hoja de ruta, pero vendí para volver a sembrar, sembré trigo, estoy sembrando maíz, estoy sembrando soja, vendí mis granos para invertir y volver a un nuevo ciclo, y de golpe me abriste una ventana donde otros eslabones se beneficiaron, y yo no tenía resto para sumarme a esa jugada, ¿no? En este marco, ¿cómo observás la situación del campo, particularmente esta área productiva, ¿no? Santa Fe, Córdoba, que es por ahí la más importante, el norte de Buenos Aires? ¿Cómo ves la situación del sector agropecuario? Con un buen presente climático, siempre en Argentina, si tenemos buenos momentos climáticos, la política desordena la economía y nunca logran esa simbiosis. Hay un buen momento climático, estamos saliendo de escenarios de sequías en algunas zonas, tenemos puntos focales de lluvia, o sea que se vislumbra un buen año productivo. Hay ánimo en los productores, o había ánimo, esto se vio en el primer semestre del año, con las tasas que teníamos, había mucho nivel de inversión, tuvimos las exposiciones importantes en toda la provincia, arrancamos con las grandes, con Agroactivas, Poagro, y se notaba ese clima. La provincia de Santa Fe agresivamente jugó con materia de financiamiento y eso fue tomado. Y ahora estamos terminando ya todo el circuito de exposiciones rurales en la provincia de Santa Fe, quedan 2 rurales, y se percibía ese buen clima y ánimo. Eso me parece que es importante, porque el productor agropecuario toma decisiones económicas en función del estado de ánimo. Eso estaba latente hasta estos episodios, hasta la elección en Provincia de Buenos Aires, que desordenó todo, claramente. Por ahí se escuchará, de hecho, el mismo tuit de Adorni el lunes, cuando anuncia esta medida de la que estamos hablando, derecho de exportación, habla del escenario, la motivación es los agoreros de la mala política. Bueno, el desorden surgió en Provincia de Buenos Aires con una estrategia que tuvo Nación. No quiero entrar mucho en el terreno político, pero claramente a partir de ahí empezó todo el desorden económico, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades desde la provincia y en este contexto económico financiero difícil a nivel nacional para los próximos meses? Tenemos mucha expectativa de que ojalá este esfuerzo que se hizo estos días, estas 72 horas de hot sale agro o de DEC cero, haya sido útil, digamos, ¿no? Claramente, si riesgo de país se redujo, si el dólar se logró contener, ojalá que perdure ese escenario hasta después de las elecciones de octubre, más allá de cuál sea el resultado. Si en Argentina somos vulnerables a los eventos electorales, claramente somos frágiles políticamente, y eso repercute en todo. El campo tiene otra hoja de ruta, digamos, ¿no? Siempre la política y la economía van por un lado, pero el productor, su mentalidad está en los ciclos biológicos, en los ciclos climáticos, en los ciclos productivos. Esa es su hoja de ruta, no se va a mover de eso. Si le das señales positivas, eso se maximiza. Así que ahí, yendo a tu pregunta, vemos un escenario positivo, por lo menos de la cartera que me corresponde, digamos, ¿no? Hay otras áreas que están mucho más complicadas. Y ahí, lo que está haciendo Santa Fe, que no lo está haciendo Nación, si queremos incrementar nuestras áreas productivas, áreas de siembra, ponerle tecnología, fertilizar, cada inversión en maquinaria maximiza, le da más competitividad, mejora nuestros rendimientos, mejora nuestra productividad. Eso está sucediendo. Tenemos obviamente el norte un poco castigado por la sequía, pero tenemos muchas expectativas en materia de ganadería. El año que viene, lechería, hemos hecho mucho por la cadena láctea. La agricultura, no quiero decir se defiende sola, pero hemos financiado mucho para que se invierta en tecnología. Estamos trabajando suelo. El año que estos meses aquí en adelante es la ganadería para nosotros lo que nos parece como estratégico como provincia. Lo que está haciendo la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Puyaro, es invertir en infraestructura, digamos, porque claramente si crecemos en producción y queremos agregar valor en el territorio, necesitamos modificar la matriz logística y la matriz energética. Digamos, son 2 grandes cuellos de botella que tenemos para desarrollarnos como provincia y para desarrollarnos como país. Esa es la agenda que Nación hoy no está atendiendo, y sí lo está haciendo Santa Fe con obra pública, que es la provincia que más obra pública está haciendo en esos 2 grandes rubros, logística y energía, ¿no? En el área de ustedes, ¿hay algún tipo de canal de diálogo? Uno habla con Enrico, por ejemplo, ministro de Obras Públicas, o con algún otro ministro funcionario del Poder Ejecutivo, y por ahí no hay mucho diálogo con los funcionarios nacionales. ¿Ustedes cómo están en este aspecto? Nosotros tenemos muy buena relación. No la ideal, pero tenemos relación. De hecho, el martes, el día de la medida, estuvimos en la Bolsa Rosario, el evento Axoge, tuvimos mucho diálogo. Ahí estaba el director de ARCA, Juan Pasos, Pablo Lavinia, Martín Botier, y el secretario Iraeta, secretario de Agricultura y Pesca.
con esa área tenemos relación, tenemos algunas cosas trabajando en común, no es la ideal, ahí claramente al ser una secretaría dentro de Economía, lo que prima en toda esa cartera es la macro, falta un poco desarrollar la micro, tenemos cosas para articular, pero ahí lo que estamos haciendo como región, nosotros tenemos que es el momento de las provincias, estamos trabajando claramente mucho región centro, región litoral, y esto es ir ante nación, por lo menos en el área nuestra, con planteos que tienen que ver cuestiones sanitarias, cuestiones productivas, cuestiones de distintos temas que hacen a la agenda. Vamos en bloque generalmente, son pocas las acciones que hacemos individualmente, muchas vamos como provincias. A su vez estamos articulando cosas entre provincias, que después nos facilita llevar esos temas a nivel nacional. Interactuamos mucho con las provincias vecinas, Chaco, Santiago, Entre Ríos, Corrientes, la verdad que estamos articulando, Córdoba, ni hablar, estamos articulando muchas cosas, pero después cuando vamos a nación vamos como provincias y eso facilita y creo que estamos indirectamente haciendo lo que hay que hacer, llevar la agenda de las provincias a nación y que eso sea atendido y eso en gran medida sucede, así que ahí, para ser honestos, no tenemos grandes disturbios en ese aspecto. Ignacio, una última, agradeciéndote estos minutos. Vos sos funcionario, pero al mismo tiempo productor. ¿Cuál es el mensaje justamente para el productor en este momento tan concreto? Soy productor y soy convencido que Argentina nos tenemos que autopercibir como país agropecuario. Digamos. Lo hace Brasil, lo hace Uruguay, los otros países vecinos lo han hecho. Van de un gobierno más de centro izquierda, más de centro derecha y la hoja de ruta del campo no se mueve. Eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué mensaje al productor? Primero, seguir haciendo lo que hacemos, que lo hacemos bastante bien. Estamos lejos de los principales mercados del mundo, nos castigan por hacer lo que hacemos con derecho a exportación y sin embargo somos competitivos. Esto se vio esta semana, esto fue muy palmario, ¿no? De nuestros países vecinos ninguno tiene derecho a exportación y todos crecieron en producción de granos, de leche, de carne, nosotros estamos estancados. Estados Unidos tiene la Farm Bill que cobran, tienen subsidios, tienen un esquema de protección. Bueno, nosotros tenemos que competir en los mercados globales con esas reglas de juegos asimétricas, ¿no? Nuestros países no tienen DEX, Estados Unidos y otros países tienen subsidios. Nosotros, los productores agropecuarios, competimos en esos mercados con esa regla de juego y somos competitivos y por eso innovamos y por eso todo el ecosistema de las tecnologías, de las AgTech, es muy potente en Argentina porque somos resilientes, pero además tenemos que doblegar. Eso que es positivo tiene un capítulo pendiente, que ese es el desafío de los productores, de incidir en políticas públicas. Yo vengo al lado de la institución y diría por las instituciones, de la forma que sea, pero sí claramente todavía el campo no es un actor político de peso y esta semana quedó claro, o sea, nos ven para los dólares que genera el campo y no para sentarnos en una mesa a los productores y planificar esto que hacemos. A veces individualmente, hacerlo organizadamente y es lo que tratamos haciendo en Santa Fe. En Santa Fe el ministerio tiene 46 mesas conformadas, 14 son de mi secretaría, es construir público y privado en unas mesas para ver cuáles son las necesidades y ahí el Estado complementar o estar detrás de lo que el privado necesita. Eso a nivel nacional no sucede y ahí es un gran capítulo a desarrollar. Gracias, Ignacio, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Ignacio Mándara, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. Última pausa y enseguida volvemos. Seguimos en un rato más por el Observador Santa Fe, 102.5 del dial, como casi todos los viernes. Bueno, estamos con Diego Giuliano, diputado nacional del Frente Renovador por Santa Fe. Acaba de terminar la Convención Constituyente, Santa Fe acaba de reformar su constitución. ¿Cuál es el análisis que hacen pasado algunos días, diputado? El análisis es que Santa Fe pudo superar una prueba importante que tenía con su historia, con su constitución clásica y también con la época. Porque la constitución de 1962, hecha por la generación del 62, que logró una síntesis bastante, yo diría, importante entre el justicialismo, el peronismo de la época, proscripto, como estaba, y también el radicalismo. Y eso fue Silvestre Béniz, con su Unión Cívica Radical, que también estaba dentro del sistema de aquella época. Y esa constitución se fundó en la justicia social y en el desarrollo económico, los dos grandes pilares. Cuando Santa Fe abre, después de 63 años, el cerebro de esa constitución,
teníamos muchos riesgos. Y yo confieso que también tenía ciertos temores y algunas incertidumbres, que tenían que ver con si la época, si la idea de la destrucción del Estado, si la idea de romper la justicia social como principio fundante del sistema institucional, si la mirada que hay en algunos sectores, sobre todo los sectores más libertarios, sobre el trabajo, iban a quebrar los valores de Santa Fe. Y la verdad que sucedió que pudimos superar, a mi entender y desde mi posición, ¿no? Ujú. Pudimos superar toda esa incertidumbre y creo que la constituyente hundió sus raíces en los valores de Santa Fe y se fue ahí, a la profundidad, a lo que tiene que ver con la solidaridad, con la justicia social, con el desarrollo económico, con la industria, y actualizó derechos digitales y sobre todo, que a mí es lo que más me interesa desde esta perspectiva de los derechos, ¿no? Ujú. Actualizó las garantías, porque los derechos son muy lindos de escribir, pero después hay que hacerlo ejecutar, es decir, hay que hacerlos operativos, y la operatividad de los derechos surge de las garantías. Y Santa Fe hoy tiene un trípode de garantías: amparo, habeas data y habeas corpus, que protege la libertad física, que protege todos los demás derechos que están en la Constitución, que no sean la libertad física, el amparo, y que protege los datos personales. El tema del avance de la tecnología sobre nuestra intimidad. Ujú. Y eso es muy valioso. En la previa, ¿cuál era su mayor temor que después se fue diluyendo con el transcurrir de la convención? Creo que estamos en tiempo ya de hacer una síntesis del tema, ¿no? El temor era que la reelección sea la única jugada y que después sea la puerta abierta para ir a jugar, digamos, por decirlo de alguna manera. Y la reelección era una pulsión fuerte del gobierno provincial. En general, y lo digo en general, todas las reformas provinciales que se hacen desde el 83 en adelante tienen la pulsión reeleccionista. El ejecutivismo, el gobernador que quiere seguir y que quiere un poco más. Una pulsión del poder que no tiene demasiados topes. Bueno, eso pasó en todas las Sí, la constituciones. argumentación del gobierno, escuchando a sus funcionarios, era si el presidente puede ser reelecto, ¿por qué el gobernador no? Si la mayoría de las provincias pueden tener reelección, ¿por qué Santa Fe no? Me parece que por ahí anduvo, ¿no? La principal argumentación oficial. Sí, es un argumento general. La constitución de Silvestre Benis no planteó la reelección inmediata, sí planteó la reelección. El gobernador de Santa Fe tiene reelección, pero con intervalo de un periodo en la constitución histórica. Ya le digo histórica, la anterior del 62. Pero claro, más allá de eso, nosotros votamos la posibilidad de la reelección de los gobernadores a futuro. Es decir, fue unánime. La cuestión, creo que fue unánime, no sé exactamente, pero el hecho de la cláusula reeleccionista a futuro ha tenido mucho consenso, vamos a decir. Ahora, la cuestión era sobre el actual gobernador, y eso es el derecho de uno solo. Y el derecho de uno solo, cuando juró por la Constitución anterior, lo planteamos. El que juró por la Constitución anterior tiene que respetar el juramento del anterior. Yo lo dije en la sesión. El juramento no es en vano, digamos. Entonces, se hizo una cláusula transitoria de enganche entre la Constitución vieja y la nueva para que entonces el actual gobernador pueda ir a reelección. Nosotros eso no lo votamos. Un sector importante de la convención no votó esa cláusula. Una cláusula que salió ajustada. Creo que fue la cláusula más ajustada de la convención, y el indulto, otra, que también salió ajustada. Entonces, esos fueron los términos. Ahora, a partir de allí, creo que se descomprimió la cuestión de esa intención de o reelección o para qué estamos acá, que era lo que de alguna manera se sentía. Y entonces trabajamos para una buena constitución. Y sobre todo trabajamos para la estrella de la Constitución, que es la autonomía de los municipios, desde mi perspectiva. ¿Qué significará en el futuro y para el común de la gente una autonomía municipal? Que por ahí le suena muy lejana, ¿no? Ahora. Suena lejana. Santa Fe tenía esa deuda enorme con el mejor sistema municipal, lo digo como santafesino, a lo mejor, pero el mejor sistema municipal de la Argentina. El sistema municipal santafesino, primero que ha sido resistente a las crisis,
Y segundo, que tiene un volumen y una capacidad de contención muy alta en el sistema nacional. El municipio resistió en Santa Fe y tenemos muchos municipios y había que buscar alguna receta para resolver algunos problemas. Para nosotros la receta era la autonomía. Y una autonomía moderna, no la vieja autonomía del siglo XIX, que es la autonomía de mirarte el ombligo, de ensimismarte, digamos. La autonomía que dejamos plasmada en la Constitución es una autonomía proyectada, modernista, porque permite el asociativismo. Es decir, para una ciudad como Santa Fe capital, la metropolitaneidad, hacer metrópoli, Es fundamental. es una salida importante, Ujú. porque va a compartir recursos, va a poder comprar más barato, va a poder disponer de los residuos de manera regional, va a poder conseguir créditos internacionales, darse garantías recíprocas. Miren, la metrópoli, el transporte, resolver los temas de transporte, los temas de seguridad también vinculados de la metrópoli. Es más, hasta está la opción de la metrópoli transprovincial, es decir, con Paraná. Hay una unidad metropolitana real entre Santa Fe y Paraná que podría tener una gran proyección. Es un núcleo poblacional importantísimo en el país. Entonces, esa es una herramienta. Le damos esa herramienta en la Constitución. Y después están los pequeños municipios. Santa Fe tiene más de 360 pequeños municipios que no están encontrando la escala, muchos de ellos. Y entonces está el problema de la emigración, de los jóvenes y de la no captación de inversiones. Ahí le dimos otro instrumento, que es la intermunicipalidad. Es decir, regiones intermunicipales. Para que el municipio, para que no se invente desde una oficina de la Casa Gris, una región, como pasó con los nodos, que fracasaron rotundamente. No encarnaron en la cultura política de Santa Fe. Y entonces aparecen ahora esas regiones que se crean de abajo para arriba. Y eso está en la Constitución. Entonces, esas son las cosas que a mí me entusiasman. Yo creo que lo vamos a ver nosotros como generación. Vamos a ver, si el gobierno provincial entiende esto, vamos a ver cómo reverdece en nuestro municipio. Lo hablábamos en la semana por el ET9 y usted me decía, y lo comentábamos al aire, se destacaba el consenso que se ha logrado sobre algunos y determinados temas. Usted me puntualizaba recién sobre la reelección, pero después hubo cuestiones que se limaron en cuanto a asperezas entre los diferentes bloques políticos y se lograron, me parece, avances importantes, ¿no? Creo que sí. En muy pocas cosas hubo disenso claro y votación diferenciada, dividida. En los temas, digamos, caja de jubilaciones, nosotros incluimos desde Más para Santa Fe la palabra intransferible. No es lo mismo que indelegable. La intransferibilidad quiere decir que el trabajo santafesino genera jubilaciones santafesinas. Con lo cual, no debíamos pensar en la posibilidad de que la caja se vaya y que no se delegue la administración, como era cuando llegó del Ejecutivo. Del Ejecutivo llegó ese proyecto. La autonomía del Ejecutivo llegó para 50.000 habitantes, para arriba. Quedaban 1.600.000 santafesinos fuera de la autonomía. Logramos que por lo menos sea el piso de 10.000. La limitación de las reelecciones, eso venía bien desde el comienzo. Reelecciones limitadas para todos. Esto es una innovación en las constituciones provinciales, porque esto es para todos, desde el último concejal al gobernador. Y así algunas cuestiones que pudimos incorporar. A mí me tocó, por ejemplo, discutir que el derecho municipal, el régimen, sea una parte de la Constitución, no quede con el juicio político mezclada. Me tocó el tema de ampliación del amparo, para evitar que los jueces declaren la inadmisibilidad de los amparos. Pusimos otro medio judicial más idóneo. Quiero decir, hay cosas en donde sentimos que nos escucharon, nos permitieron usar la lapicera de la convención, compartido, y siempre con la humildad de saber que la verdad ahí hay que repartirla en 69, que era el número de convencionales. Diputado, estamos a poco tiempo de las elecciones del 26 de octubre.
cómo están trabajando desde el peronismo provincial particularmente en lo que va a ser una elección clave. Hay en juego 9 bancas en la provincia de Santa Fe. Bueno, el peronismo logró una renovación sorprendente. Lo digo desde mi lugar, ¿no? Sorprendente digo porque ninguno interpretaba que íbamos a lograr una unidad sin paso y con voluntades muy decididas hacia la Diputación Nacional, ¿no? Sin embargo, el peronismo logró una unidad, como digo, realmente integrada por sectores. Frente Renovador, a mí me toca presidir el Frente Renovador a nivel nacional. Ciudad Futura, un movimiento que empezó como un movimiento social en Rosario y luego se expandió y hoy es una presencia política muy fuerte. Y eso es Carentep, eso es Juan Monteverde, nosotros con Cachi Martínez en Santa Fe. Y los demás sectores del peronismo. El peronismo también está presente, está Agustín Rossi, obviamente. Los sectores de la Cámpora. Una síntesis que era muy difícil de lograr y que lo logramos con ceder. Una cosa que Sergio Massa viene planteando desde hace ya un par de años. La palabra es ceder. Y la palabra ceder en política parece una ignominia, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. vamos a ceder? No se cede nunca. Bueno, para lograr unidades, consensos altos, hay que aprender a ceder. Y el Frente Renovador por lo menos lo ha hecho y no ha sido obstáculo para que tengamos una posición unificada, porque lo que tenemos enfrente, y lo digo con respeto, lo que tenemos enfrente lastima mucho, hay un daño social muy grande. Ahora están muchos entusiasmados, comunicadores, actores políticos, porque llegan 20.000 millones de dólares, no se sabe cuánto, ¿no? Porque yo que tengo algunos años, ya lo vi con De la Rúa, cuando dijo qué lindo es dar buenas noticias, tenemos un blindaje, y fue una calamidad. Lo vi con Macri cuando una vez se presentó, me acuerdo, ahí en el Salón Blanco, Sí. por cadena nacional, y dijo, he recurrido al Fondo Monetario Internacional, y a los 2 meses. ¿Por qué? Porque recurren a una solución financiera para un problema que es económico. El problema de la Argentina actual, en lo financiero, el temor es el miedo a la corrida, ¿no? Que los gobiernos temen. Pero el problema es la economía. El problema es la economía de la familia, del pyme, del kiosco. Y esto que empezó con un problema que yo se lo decía a los empresarios, ¿no? Esto empieza con un problema a lo mejor en un barrio que hay que cerrar un kiosco o una remisería. Pero después ese problema va a la avenida. Y en la avenida empiezan también los problemas. Y ahora el problema pasa a los shopping. Y entonces cuando vos ves como escala esta retracción económica, esto de que no hay... De verdad que no hay plata, pero no hay plata no en el Estado, Sí, no hay sí, plata sí. en la gente. En la gente. Y ese es el problema. Entonces, no lo van a resolver con un abrazo del oso. Hoy Fuerza Patria encarna la oposición a este modelo de Milei. Se lo pregunto porque hemos escuchado en las últimas semanas críticas muy fuertes del gobernador Puyaro para con el gobierno nacional. El gobernador, creo que después del 7 de septiembre, cambió de pico, ¿no? El 7 de septiembre fue la caída de Milei en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos en el distrito más grande del país. Y ahí creo que el grupo de los gobernadores dijo, bueno, terminó la luna de miel. Una luna de miel demasiado larga la de Puyaro con Milei. Demasiado larga. ¿Por qué? Porque espejó los ajustes. Porque en realidad fue copiando ese modelo y le diría, creo que no ha sido bueno para Santa Fe. Santa Fe, más allá de su propia administración, perdió el fondo de nivelación de las cajas de jubilaciones. Por eso le querían poner indelegable y no intransferible, porque había miedo, tienen miedo allí. Perdió el fondo del transporte que nos tocaba a nosotros gestionar y que eran más de 25 millones de dólares para la provincia. Perdió las rutas. La está perdiendo. Entonces, claro, cuando ven todo ese daño, obviamente los gobernadores ya se dan cuenta. Hay algunos que se mantuvieron en pie desde el primer día.
Otros lo dicen después de hora. Ujú. Mire, vale. Vale. El tema es que digamos, también reflexionen que no pueden hacer esto porque en el medio tenemos jubilados en el piso, discapacitados, olvidados, y tenemos un daño social, una malla de la producción en Santa Fe también con problemas. Esta caída de la industria y de la agroindustria en Santa Fe es tremendo. Se nota porque Santa Fe es productiva. Entonces, bueno, reflexionen tarde, pero que reflexionen. Hoy un Congreso que tiene una preponderancia muy importante para frenar un poco, ¿no?, esta política que estamos haciendo referencia. Me parece que la Cámara de Diputados, el Senado, han sido clave en estas últimas semanas como para poner un freno, ¿no? Sin duda. El Congreso recuperó su rol. Yo lo digo como autocrítica, porque yo soy parte del Congreso desde el año 23. Me toca este año y medio ser diputado nacional. No había sido antes diputado nacional. Y entré con una gran, esperanza de poder hacer. Y el Congreso se dedicó hasta ahora a la emergencia. Un bombero que cada tanto le pisan la manguera porque los vetos son recurrentes. El veto es un mecanismo extraordinario. Está en la Constitución el veto del presidente, pero cuando es el único mecanismo de gobierno es un autoritarismo en la mesa. Entonces, hoy creo que el Congreso está recuperando su rol. Control, fundamental. Ayer se aprueba está el despacho para que el caso de Landís y los famosos audios, en donde se da un caso inédito en materia de corrupción. ¿Por qué? Porque en general estos casos o son investigados, la justicia la que entra, o la oposición denuncia, o alguien, un ciudadano denuncia. Es la primera vez que un caso de corrupción de este tamaño lo denuncian de adentro. Desde adentro mismo. Si es una confesión, no es una denuncia ya, lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Entonces, el Congreso ahí se pone de pie. Y yo espero que cumpla ese rol, porque estamos al borde, vamos al filo de la democracia. Estamos al filo de la democracia. Cuando todo es DNU y todo es veto, y cuando si no estás de acuerdo te insulto, y si es posible te saco de la cancha, la verdad, estamos al filo de la democracia. El Congreso tiene que salvar la democracia. Una última pregunta, diputado, agradeciéndole estos minutos. ¿Cómo ve el escenario electoral con vistas al 26 de octubre? El 26 de octubre, lo digo desde el peronismo, yo creo que va a haber una fuerte elección del peronismo en todo el país. Ya se vio en la provincia de Buenos Aires. El peronismo se ha restaurado en muchos aspectos. La gente vio que, por supuesto, que las cosas que se hicieron antes podrían haber sido hecho mejor. Yo siempre digo eso. Lo que hicimos, la verdad que se podría haber hecho mejor. Ahora, lo que está claro es que hoy estamos peor. Y entonces, cuando el agua empieza a subir en nuestra propia situación de personal, familiar, cuando aparecen las pymes, los comercios, cuando hay una cuestión generalizada, cuando la universidad dice no puedo más, y la universidad es la gran expectativa de toda la familia argentina, independientemente de si hayamos ido o no a la universidad. Hay mucha gente que me dice, mira, yo no fui a la universidad, pero yo quiero que esté, Claro. porque quiero que mi hijo, mi nieto, el que venga. Bueno, cuando todo eso empieza a ser una cuestión percibida claramente por la sociedad, el peronismo tiene una respuesta de desarrollo. Diputado, gracias por visitarnos. Gracias a vos. El diputado nacional por el Frente Renovador, Diego Giuliano, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Llegamos al final del programa, una horita completa de programa que disfrutamos juntos aquí en El Observador Santa Fe 102.5. Recuerden que nos pueden ver a partir de este mismo momento a través del Observador Santa Fe en YouTube y todas nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana, como siempre, los viernes a partir de las 3 de la tarde. Buen fin de semana para todos.